En las afueras de la ciudad de Salisbury, Inglaterra, hay una serie de campos ondulados bastante modestos que se extienden hasta donde alcanza la vista. Aparte de unas pocas ovejas pastando, no hay mucho aquí, excepto que, sobresaliendo de uno de estos campos, hay un extraño monumento que data de hace unos 5000 años. Esto es Stonehenge, una de las últimas reliquias que quedan del misterioso pasado antiguo de Inglaterra. Es un monumento que consiste en un anillo exterior de piedras verticales de arenisca de 4 metros de altura, que pesan alrededor de 25 toneladas, el equivalente a un gran camión de bomberos cada una. Y las piedras más pequeñas en el medio en realidad no son mucho más pequeñas, ya que pesan entre 2 y 5 toneladas, lo que sigue siendo el peso de un par de autos. Pero aquí está la cosa, hace 5000 años no había maquinaria pesada como grúas o excavadoras. No hay otras estructuras cercanas o grandes árboles que podrían haber sido utilizados como palanca. Por lo tanto, estos tuvieron que haber sido levantados a mano. ¿Pero cómo? Fue una pregunta que tuvo a los historiadores rascándose la cabeza durante décadas. Eso fue hasta que un hombre se dispuso a resolver este problema, en su patio trasero. Y mientras lo hacía, hizo un descubrimiento impactante, uno que cambiaría para siempre la forma en que entendíamos la ingeniería antigua. ¿Intrigado? Bueno, busquen sus cascos porque vamos a echar un vistazo a los secretos que él descubrió, junto con maravillas de ingeniería aún más antiguas. Stonehenge está ubicado en la llanura de Salisbury en Wiltshire, Inglaterra. Sin embargo, el hombre que canalizó sus esfuerzos para recrearlo en su propio patio trasero vive al otro lado del estanque en el condado de Lapeer, Michigan. Conoce a Wallace T. Wellington, un antiguo trabajador de construcción con un gran nombre que se obsesionó enormemente con los monolitos. Después de jubilarse, Wallace se encontró con mucho tiempo libre en sus manos, y en 2003 emprendió un ambicioso proyecto para resolver el misterio de cómo se construyó Stonehenge. Primero se dio cuenta de que podría resolverlo cuando colocó una piedra pequeña debajo de un bloque grande y pesado, y descubrió que en cierto punto de equilibrio podría hacer girar la piedra. Después de esto, Wallace construyó sus propias losas de concreto, cada una escalada en tamaño y peso para imitar a las de Stonehenge. Al experimentar en su patio trasero, descubrió que al agregar una segunda piedra debajo de la losa y colocar un contrapeso en un extremo, él por su cuenta podía girar y caminar un bloque de 1 tonelada. Puedes pensar que Wallace tiene la fuerza de Superman para girar bloques de concreto gigantes con sus propias manos, pero en realidad está aplicando una regla inteligente de física con respecto a las palancas. La forma en que funcionan las palancas es aplicando un esfuerzo en un punto, que se mueve una carga en otro punto a través de un punto de equilibrio llamado fulcro. Si el punto de apoyo está más cerca de la carga, se necesita menos esfuerzo para mover la carga a una distancia más corta. Si el punto de apoyo está más cerca de la carga, se necesita menos esfuerzo para mover la carga. Si el fulcro está más cerca del punto de esfuerzo, se necesita más esfuerzo para mover la carga la misma distancia. Entonces es por eso que Wallace podía volcar fácilmente pesados bloques de concreto con una larga palanca de madera, lo que le permitía mover las piedras giratorias y continuar avanzando con los grandes bloques a una velocidad de unos 90 metros por hora. En sus pruebas también construyó un camino de madera para hacer rodar las piedras, que tenían baches del mismo ancho que el bloque. Una vez que se pone en movimiento, el impulso y el peso del bloque de concreto lo mantienen rodando por el camino de madera. Pero cómo se movieron los bloques a su posición fue solo la mitad de la explicación. Wallace también trató de responder cómo los antiguos constructores elevaron estas piedras súper pesadas hasta los cielos. Para esto, nuevamente pensó que la respuesta estaba en el propio peso de la piedra. Usó una caja de apuntalamiento y un contrapeso para elevar lentamente el bloque, balanceándolo de un lado a otro antes de agregar listones de madera en los huecos del bloque creados por el movimiento de balanceo. Gradualmente este poder de pivote levantó el bloque del suelo como un gato improvisado. Wallace ya había cavado un gran agujero debajo de un extremo y lo llenó con arena, y finalmente, cuando el bloque estaba en un ángulo lo suficientemente pronunciado como para volcarse, limpió la arena con una manguera y el propio peso del bloque lo inclinó hacia abajo en la posición deseada. Y así fue como un hombre demostró que era posible mover un bloque de concreto gigante a mano. Estos son los métodos que Wallace propone que los creadores de Stonehenge podrían haber usado, con antiguos equipos de constructores trabajando juntos para transportar y levantar las piedras en su posición. Pero los arqueólogos han encontrado una serie de fallas en la propuesta de Wallace. Verás, su método consistía en manipular losas de concreto uniformes,
todas con el mismo peso sobre el suelo plano en su patio trasero. Mientras tanto, las piedras de Stonehenge están cortadas en bruto y tienen un peso desigual. Además, se cree que los monolitos se extrajeron de Marlborough Downs, 29 kilómetros al norte del sitio. Las piedras más pequeñas se trajeron desde aún más lejos, ya que se remontan de Preseli Hills galés, a 241 kilómetros de distancia. A 91 metros por hora, eso habría llevado unos 110 días, y allá por el año 3000 a.C. no había carreteras sin problemas. Los constructores habrían tenido que cargar o caminar con estas rocas a través de cientos de kilómetros de terreno irregular, colinas empinadas y ciénagas pantanosas de la antigua Inglaterra. Eso suena imposible. Tan imposible que la mayoría de las otras teorías postulan que probablemente se usaron bueyes y otros animales para arrastrar las piedras a su destino. Además, los bloques de concreto de Wallace eran mucho más ligeros que las piedras verticales. Mientras escalaba a las piedras, su bloque más pesado constaba de 9.6 toneladas y su bloque de contrapeso pesaba 1.2 toneladas. Una carga relativamente liviana en comparación con las 25 toneladas que pesa cada una de las piedras verticales. Entonces, si bien los métodos de Wallace son efectivos, no reflejan la realidad de las condiciones en las que se construyó Stonehenge. Los constructores prehistóricos probablemente usaron diferentes métodos, pero eso no quiere decir que los hallazgos de Wallace no se hayan utilizado. Un equipo de la Universidad de Exeter descubrió pequeñas bolas de piedra como las que Wallace usaba para rotar sus bloques, en las proximidades de otro círculo de piedra en Escocia, similar en diseño a Stonehenge. Entonces, es posible que la teoría de la piedra de equilibrio de Wallace no fuera demasiado descabellada después de todo. Y la mayoría de los expertos están de acuerdo en que la forma en que se levantaron las piedras más grandes de Stonehenge fue a través de un método de balanceo, muy similar al sistema de tablillas de Wallace. Se cree que los antiguos constructores sacudieron repetidamente las piedras gigantes de un lado a otro con palancas, y cada vez agregaron cuidadosamente tablones de madera articulados que levantaron gradualmente la piedra en el aire. Se elevó hasta un punto en el que un tirón final con una cuerda lo puso completamente en posición vertical, y el resto, como dicen, es historia. Pero el mayor misterio de todos sigue siendo por qué se construyó Stonehenge en primer lugar. Algunas personas de mentalidad más espiritual, y con espiritual me refiero a cristales y signos de estrellas en lugar de Dios, creen que Stonehenge se asienta sobre una serie de líneas ley. Las líneas ley son líneas rectas dibujadas entre puntos de referencia prominentes, que se dice que se basan en las energías de la Tierra, lo que básicamente las convierte en las rutas de senderismo favoritas de la tía chiflada. Se dice que Stonehenge en sí mismo es un importante centro de líneas ley, ya que se conecta con la Catedral de Salisbury, el asentamiento de la Edad del Hierro de Old Sarum y Clearbury Ring. Sin embargo, dejando a un lado las explicaciones estilo horóscopo, la teoría más ampliamente aceptada hoy en día es que Stonehenge fue construido como un templo pagano prehistórico, que ayudó a rastrear los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas hace miles de años. Pero aunque Wallace Wellington pudo haber intentado hacer de Stonehenge un trabajo de un solo hombre, se cree que fue construido, modificado y adorado durante un periodo de 1500 años, e involucró a personas de más de 100 generaciones. Entonces, técnicamente, Stonehenge fue una de las primeras formas de entretenimiento familiar del mundo. Estoy muy contento de haber nacido en una era en la que existe YouTube. Hablando de YouTube, solo soy un hombre contra un algoritmo en constante cambio. Si quieres darme un poco de influencia presionando los botones de me gusta y suscribirse a continuación, realmente apreciaría la ayuda. ¿Todo listo? ¡Asombroso! Muy bien, ¿qué otras maravillas de la ingeniería antigua tenemos a continuación? Todos los días me estoy arrastrando. Isla de Pascua suena como un lugar lleno de lindos conejos y huevos de chocolate, lo que sería conocido como mi destino ideal de vacaciones. Pero en realidad es el hogar de un fenómeno mucho más extraño. Uno de los lugares más remotos de la Tierra está ubicado en el sureste del Océano Pacífico, a más de 1600 kilómetros de las otras islas de la Polinesia Oriental y a unos 2250 kilómetros al oeste de América del Sur. Se llama Isla de Pascua, ya que el primer explorador europeo la localizó el domingo de Pascua de 1722 y descubrió que es el hogar de los indígenas Rapa Nui. Y aquí es donde se encuentran las famosas cabezas de Isla de Pascua, rostros y torsos gigantes y monolíticos tallados en roca volcánica. Pero estas no son solo cabezas, no, cada cabeza pertenece a un cuerpo entero enterrado bajo tierra. En el otro lado de la isla puedes ver las estatuas con sus cuerpos sin extremidades. Las estatuas, conocidas como moai,
fueron talladas por los Rapa Nui en honor a sus antepasados, principalmente entre los años 1250 y 1500. Sin duda habrás notado las cabezas demasiado grandes de la estatua, que comprenden 3/8 partes de sus cuerpos, aunque una cabeza humana promedio suele tener 1/8 parte del tamaño. ¿Todos los Rapa Nui tenían cabezas súper grandes? ¿O más bien estaban tallando cabezas alienígenas? Bueno, los arqueólogos creen que todo esto se reduce a una cuestión de estilo, porque las estatuas más antiguas son rechonchas con cabezas circulares redondeadas. Pero las estatuas más jóvenes son más altas, más delgadas y sus cabezas están más proporcionadas. Pero, ¿por qué hacerlas tan grandes inicialmente? Bueno, pudo haber sido para soportar el peso de sombreros gigantes. Conocidas como pukao, eran piedras rojas cilíndricas que representan un moño de cabello. Además, los investigadores también descubrieron fragmentos rotos de coral blanco alrededor de varios sitios moai y se dieron cuenta de que las estatuas solían tener ojos. ¡Wow! Este tipo ha visto algunas cosas. Pero el verdadero misterio es cómo estos moai gigantescos alguna vez fueron trasladados por la isla. Hay más de 900 estatuas, pero ninguna de ellas tiene un tamaño uniforme. En promedio miden 4 metros de alto y pesan 13.8 toneladas, aunque algunas son incluso más grandes. El moai más alto erigido, conocido como Paro, mide casi 10 metros de alto y pesa 80.7 toneladas, lo mismo que una gran ballena de aleta común. Entonces, ¿cómo diablos los Rapa Nui movieron estatuas tan gigantescas? No se podían hacer rodar sobre troncos ya que las estatuas son tan pesadas que los habrían aplastado. Después de todo, ¿sí estaban involucrados los extraterrestres? Bueno, la verdad es aún más extraña que eso, porque se cree que estas estatuas caminaban. Suena loco, pero el ingenioso diseño de la estatua les permitió mantenerse erguidos y balancearse hacia adelante de un lado a otro mientras eran guiados por cuerdas, avanzando poco a poco con cada empujón. Otro juego de cuerdas en la parte posterior evitó que la estatua cayera de bruces mientras se balanceaba hacia adelante, lo que permitió que especímenes de 3 metros como este caminaran a una velocidad de aproximadamente 98 metros por hora. Esto también explica por qué las estatuas no tienen miembros inferiores. La gente de Rapa Nui era tan brillante en el tallado que agregaron ángulos curvos específicos a la base de cada estatua en lugar de patas para hacer que estos monolitos gigantes fueran más fáciles de mover. Aunque los moai puede que parezcan ser cabezas parlantes, deberían ser conocidos como cabezas ambulantes. Ataque de arte. En una meseta rocosa a unos 320 kilómetros al sureste de Lima, Perú, cientos de líneas blancas están grabadas en el desierto peruano. Si estuvieras caminando por el desierto, probablemente no les darías importancia. Incluso podrías pensar que solo son rastros desgastados que dejan los animales. Pero si tuvieras que ver el área desde arriba, no podrías apartar la vista de ellas, porque estas líneas de aspecto aleatorio se transforman en una serie de intrincadas formas geométricas, patrones y animales. Mira, hay una araña, un mono, un hombre y un colibrí. Pero ¿cómo se trazaron dibujos tan precisos? Y lo que es más importante, ¿quién los puso allí? Estas son las líneas de Nazca. La más grande de estas formas se extiende casi 370 metros de ancho. Eso es aproximadamente la misma longitud que la distancia desde el suelo hasta el último piso del edificio Empire State. Hay más de 800 líneas rectas, 300 figuras geométricas con 70 diseños de animales y plantas. Y las líneas son tan precisas que casi parecen haber sido talladas con láser. ¿Podría ser esto una prueba de extraterrestres? Esta vez sí tiene que serlo, ¿verdad? Excepto que resulta que los creadores de Nazca, que fueron un pueblo que vivió alrededor del año 700, eran más humanos y menos alienígenas. Llamados geoglifos, estos diseños se hicieron excavando la parte superior del suelo de color óxido para poner el subsuelo más claro debajo. Las líneas tienen entre 10 y 38 centímetros de profundidad, con más de la mitad de las líneas de más de 33 centímetros de ancho. Han permanecido casi perfectamente conservadas durante más de 2000 años, debido a la falta de lluvia y viento en la zona. Aunque se ve mejor desde arriba, las formas se pueden ver parcialmente desde las colinas circundantes. Aunque lo que ha dejado perplejos a los investigadores es cómo lograron tallar formas tan grandes con tanta precisión sin poder ver su trabajo desde arriba. Simplemente no hay manera sin la tecnología moderna. Habrían podido acceder a un punto de referencia lo suficientemente alto para ver lo que estaban haciendo. Y quiero decir, no sé si has intentado dibujar a mano alzada una araña, un mono o un hombre recientemente, pero me cuesta dibujar estas cosas en una hoja de papel,
Imagina cómo sería tallar un simétrico perfecto de 366 metros de ancho en la Tierra. Cómo lograron esto es un misterio de ingeniería, uno que es tan complejo que actualmente no tiene respuesta. Entonces, ¿cómo crees que lo hicieron? Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios. Círculo de la vida. Dicen que es imposible dibujar a mano alzada un círculo perfecto, por lo que tallar una esfera perfecta es impensable, ¿verdad? Y sin embargo, un grupo de antiguos artesanos logró exactamente eso, muchas veces. En la pequeña isla del Cano, frente a la costa de Costa Rica, hay más de 300 esferas de piedra que hicieron que los científicos se rascaran la cabeza cuando se descubrieron por primera vez, porque todas eran casi perfectamente esféricas. Investigaciones posteriores confirmaron que en realidad son los últimos artefactos restantes de la extinta cultura Dikis, que existió desde alrededor del 800 al 1500 de la era cristiana. Las esferas varían en tamaño desde unos pocos centímetros de diámetro hasta más de 2 metros y pesan hasta 15 toneladas. Están hechas de gabbro, una roca ígnea oscura y gruesa que se formó hace miles de años a partir del magma que se enfrió lentamente. Algunas estaban enterradas, algunas expuestas, algunas desgastadas, otras estaban en casi perfectas condiciones, pero nadie tenía una explicación de por qué estaban ahí. Más aún, no se han dejado registros que describan cómo se hicieron tantas de estas esferas de forma perfecta. Los científicos sospechan que fue el resultado de martillar rocas en toscas formas esféricas, antes de pulirlas con arena hasta que la fricción las alisó en esferas perfectas. Sin herramientas de metal, eso debe haber tomado no semanas, sino meses, especialmente para las grandes como esta. Entonces, más que ingeniería antigua, esto parece una clase magistral de tenacidad antigua. Más tarde se descubrió que los Dikis solían colocar las esferas de piedra en zonas importantes dentro de sus asentamientos, como a lo largo de los caminos a las casas de los jefes de aldea. La teoría dice que cuanto más grande es la esfera, más importante es el lugar. Supongo que tiene sentido. Después de todo, no sería la primera vez que el tamaño de las esferas de un hombre lo hace sentir importante, si entiendes lo que quiero decir. Roma, dulce Roma. En Europa, París puede ser conocida como la ciudad más romántica del mundo, pero podría decirse que Roma tiene la historia más impresionante. Caminas por una esquina de una calle al azar. ¡Bum! Es una ruina romana. Entras en un restaurante. ¡Bum! Es una ruina romana. Tomas un sorbo de café. ¡Bum! Ruinas romanas flotando en él. Ok, la última parte es broma, pero entiendes mi punto. Aunque una de las mayores ruinas de Roma, por mucho, es el Coliseo, un anfiteatro colosal que avergüenza el Madison Square Garden. Es el anfiteatro permanente más grande del mundo antiguo. Mientras que muchos otros teatros contemporáneos se construyeron con madera, el Coliseo se construyó con 99.109 metros cúbicos de travertino, una forma de piedra caliza que se deposita comúnmente alrededor de las aguas termales. El Coliseo terminado se elevó a una altura de 48 metros, aproximadamente la misma altura que un edificio de 15 pisos, y tenía la capacidad para entre 50.000 y 80.000 personas. Si bien gran parte de la arquitectura de la antigua Roma se ha erosionado con el tiempo, el Coliseo aún permanece prácticamente intacto. ¿Pero cómo? Los ingenieros modernos sugieren que este es el resultado de los sólidos cimientos del concreto del Coliseo. Fue construido en un área de humedales cerca del río Tíber con malas condiciones del suelo, lo que obligó a los ingenieros a cavar una base profunda para estabilizar la estructura. Además, el concreto romano es en realidad más fuerte que el concreto moderno, porque mientras que el concreto moderno se fabrica en gran medida para ser inerte, el concreto romano tenía un ingrediente secreto: ceniza volcánica. Esto lo hace reactivo al agua de mar. La exposición a largo plazo del concreto romano al agua de mar crea un mineral muy raro llamado tobermorita de aluminio, que en realidad fortalece el material con el tiempo. Entonces, el Imperio Romano podría haber caído, pero ese coliseo permanecerá en pie por mucho tiempo más. Esquema piramidal. Las pirámides de Egipto, una de las magníficas 7 maravillas del mundo. Visité las pirámides una vez, pero me resbalé en la arena y me lastimé la espalda. Tuve que visitar al quiropráctico. ¿Entiendes? Al quiro... Ok, no dejes que mis terribles bromas te desanimen de las pirámides, porque en realidad son una de las obras de arquitectura más sofisticadas del mundo. Literalmente lo contrario de mis chistes. Con más de 5.000 años de antigüedad, se teoriza que las poderosas pirámides se construyeron como tumbas para antiguas reinas y faraones. Puedo apostar que habrá al menos una persona en los comentarios escribiendo enfadada: «No son tumbas, se usaban para almacenar granos. Investiga mejor».
Y a esa persona le digo, buena historia hermano, dime, si se usaban para almacenar granos, ¿por qué no están huecas? Además, estas pirámides son estructuras sólidas formadas por millones de piedras cortadas con precisión que pesan en promedio 2.5 toneladas cada una, construidas para encerrar varias cámaras diminutas. Para tener una idea de lo difícil que sería maniobrar estos bloques, imagínate arrastrar una camioneta pick-up sin ruedas con cuerdas a través del desierto bajo el sol abrasador a temperaturas de 35 grados Celsius. Incluso describir eso suena como un infierno en vida. Entonces, con condiciones tan difíciles, ¿cómo se construyeron las pirámides? Incluso hoy en día, con todas las grúas y excavadoras del mundo a nuestra disposición, construir una pirámide sería una gran tarea. Sin embargo, los antiguos egipcios lo lograron sin ningún poder de maquinaria. Bueno, la forma en que los antiguos egipcios cortaban y movían la piedra sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Como un régimen autoritario con el faraón residiendo como gobernante absoluto, los egipcios eran muy reservados y no mantuvieron registros de cómo se construyeron las pirámides, ya que no querían filtrar ningún tipo de información a sus enemigos. Aunque hay algunas evidencias que sugieren que usaron un método similar a una técnica moderna que usamos hoy, conocida como el tapón y la pluma. Es una técnica que requiere un juego de herramientas de 3 piezas, una cuña de metal conocida como el tapón y 2 deslizadores de metal que son más anchos en la parte inferior y curvos en la parte superior, llamados las plumas. Primero se marca una línea en la superficie de la piedra, luego se perforan varios orificios en la piedra a lo largo de esta línea, generalmente con una separación de 10 a 20 centímetros. Luego se insertan tapones y plumas en cada uno de los agujeros. Ahora, como puedes ver aquí, este tipo está jugando al topo con estos tapones y plumas, golpeando cada uno en una secuencia. A medida que el tapón se introduce más profundamente en la piedra, las plumas proporcionan una presión adicional en cada lado, ensanchando el punto de fractura singular. Hace una pausa entre cada golpe para permitir que la piedra reaccione a la presión adicional que se está martillando. Con cada golpe, la presión continúa aumentando, hasta que una gran grieta la separa. Los egipcios pueden haber usado una técnica similar con tapones de bronce y plumas, y estoy seguro de que sabían que debían mantenerse alejados de la piedra cuando estaba a punto de partirse. Hombre, imagina si ese tipo hubiera estado parado en el lugar equivocado. Es como estar atrapado entre la espada y la pared. Bien, pero después de cortarla, ¿cómo se ensamblaron estas piedras? Probablemente te hayan enseñado en la escuela que las pirámides fueron construidas por esclavos, pero en realidad se cree que eso es un mito. La historia de la esclavitud fue una ficción histórica difundida por los antiguos griegos, y los historiadores ahora comprenden que las pirámides fueron construidas por trabajadores calificados, aunque el número estimado de esta fuerza laboral varía. El antiguo historiador griego Heródoto estima que la Gran Pirámide de Giza tardó 20 años en construirse, y exigió el trabajo de 100.000 hombres. Esta cifra es creíble, dada la suposición de que estos hombres eran trabajadores agrícolas que trabajaban en las pirámides durante los meses en que el río Nilo inundaba los campos. Sin embargo, a fines del siglo XX, los arqueólogos teorizaron que una mano de obra más pequeña pudo haber ocupado el sitio de forma permanente. Se sugirió que tan solo 20.000 trabajadores con un equipo de apoyo de panaderos, médicos y sacerdotes habían completado el proyecto. En cuanto a cómo se movieron las piedras, la mejor teoría es que los egipcios construyeron un terraplén inclinado alrededor de la pirámide construida con tierra compactada y ladrillo. Este terraplén se elevó en altura a medida que se construía la pirámide, con bloques de piedra arrastrados por la pendiente por medio de trineos, rodillos y las favoritas de Wallace Wellington, palancas. Pero no puedo hablar de las pirámides y no mirar el platillo flotante en la habitación. Muchos creen que los antiguos egipcios tuvieron alguna ayuda extraterrestre en la construcción de las pirámides. Lamento reventar la burbuja de los amantes de esta idea, pero estas teorías en realidad tienen su origen en historias de ciencia ficción escritas en 1898. En realidad fueron propuestas por primera vez por el escritor Garrett Serviss en su novela La conquista de Marte de Edison, donde argumentó que había un vínculo entre los ovnis y las pirámides, junto con algunas ilustraciones bastante divertidas. Entonces, si todavía estás convencido de que fueron extraterrestres quienes construyeron las pirámides y no el genio de la ingeniería de personas reales, yo no puedo ayudarte. Voy a necesitar que te inclines públicamente ante este extraño tipo de ojos saltones y digas en voz alta que es mucho más inteligente de lo que jamás serás. Vamos, dilo. Di que crees que esta caricatura literal construyó las pirámides. Hombre, realmente espero que estés en el transporte público ahora mismo. Iglesia y rescate.
Si bien la mayoría de los lugares de culto están diseñados para atraer a las masas, en Etiopía los cristianos prefieren mantener las cosas más bajo tierra. No hipotéticamente, literalmente, porque en la región montañosa de Amhara en Etiopía se han construido 11 iglesias monolíticas medievales bajo tierra. Las iglesias no fueron construidas con ladrillo y cemento tradicional, sino que fueron talladas directamente en la roca sólida. La roca roja ha sido cincelada para formar puertas, ventanas, columnas y varios pisos. Descienden alrededor de 30 metros de profundidad en la tierra y solo aparecen cuando te paras directamente sobre ellos, donde si miras hacia abajo verás una serie de rocas monolíticas talladas y patios. Están tan bien ocultas que los arqueólogos podrían haber pasado por alto estas anomalías subterráneas si no fuera por los miles de fieles que asisten al servicio diario dentro de ellas hoy en día. Su popularidad se debe a la devota población etíope, pues Etiopía afirma ser uno de los países cristianos más antiguos del mundo, habiendo sido oficialmente cristiana desde el año 330 después de Cristo. Entonces, ¿exactamente cómo se crearon estas iglesias? ¿Fue un milagro de Dios que de repente brotó de la tierra? Bueno, los lugareños ciertamente lo creen así. En serio, la creencia local estipula que las iglesias fueron talladas por ángeles. Sin embargo, los arqueólogos argumentan que en realidad son obra del rey Lalibela, quien se propuso construir una nueva Jerusalén después de que las conquistas musulmanas detuvieran la expansión cristiana en el Medio Oriente en el siglo XII. Las iglesias están organizadas en dos áreas principales. El grupo noroeste de 7 iglesias incluye Bet Medane Alem, la iglesia más grande del mundo tallada en un solo bloque de piedra. Tiene una impresionante altura de 12 metros y está sostenida por 72 columnas, mientras que el grupo sureste incluye varias iglesias que fueron talladas a mano en cuevas existentes. Bet Emanuel es considerada la más hermosa de todas las iglesias rupestres, ya que sus ventanas y columnas están talladas para imitar madera real. He visto plástico imitando madera antes, pero roca sólida imitando madera es el siguiente nivel. Pero nada de esto fue tallado de la noche a la mañana, o en un mes o en un año. Se cree que con las herramientas que tenían disponibles, la dureza de la roca y los detalles involucrados tomó décadas en tallar a mano cada iglesia. Según algunas estimaciones, las obras continuaron durante unos 200 años y se extendieron hasta el siglo XIV. Entonces no es una intervención divina, sino definitivamente una promesa divina. ¿Cuál de estas antiguas hazañas de ingeniería te pareció más impresionante? ¿Y qué monumento increíble te gustaría visitar? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.